Entonces, el tema de hoy empezamos dos temas, en realidad son semana número 8, son dos temas. En la primera están hablando sobre cinética química. La cinética química, acá aparece pues un- unos instrumentos de laboratorio que nosotros utilizamos, tipo el matraz volumétrico y una probeta, o este tubo de ensayo parece, donde pues están las sustancias en movimiento. Entonces, la cinética química justamente estudia eso, se estudia el movimiento de las partículas que forman parte de una reacción química. Es decir, estudia la velocidad de una reacción química, la velocidad con la que los reactantes pasan a ser productos. Esa velocidad es la que estudia la cinética. Así como en física, claro, estudian el MRU, el MRV, el MCU, el MCV o V. Estas van a ser también la parte de la química que estudia el movimiento, pero el movimiento de las moléculas, de los átomos, al transformarse de reactantes a productos. Para eso vamos a ver el concepto de velocidad químicamente. La velocidad, para estudiar la velocidad de una reacción, primero establecemos una concentración. Pues cada vez que en el problema veamos estos corchetes, para nosotros estos corchetes significa concentración molar. Esta concentración molar que la clase pasada lo hemos visto, la molaridad se calcula como los moles del soluto entre el volumen de la solución. Esa concentración mol por litro de la solución es lo que nosotros lo representamos con estos corchetes. Si por ejemplo a ver, vamos a ver aquí, tenemos una reacción química. Esta reacción química está dividida en dos partes. Las iniciales se llaman reactantes y las finales se llaman productos. Entonces, ¿qué es lo que van a preguntar en este tema? Se va a preguntar básicamente dos tipos de velocidades. Una velocidad inicial llamada, todavía esto, media. Esta velocidad media se calcula para cada una de las sustancias que forman parte de la reacción. Por ejemplo, hay la velocidad de A, la velocidad de B, la velocidad de C y la velocidad de D. Son cada uno A, B, C y D, cada una de las sustancias que forman parte de la reacción. ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerdan que en, en física era distancia igual a velocidad por tiempo o desplazamiento velocidad por tiempo? Entonces aquí despejamos la velocidad, la v. De tal manera que la velocidad al final va a ser distancia o desplazamiento entre el tiempo. Para nosotros va a ser parecido, solo que en vez de distancia, porque las moléculas no recorren grandes distancias, sino que va a haber una variación de la concentración. Entonces, para nosotros va a ser concentración versus tiempo. Como esto se da durante una evaluación de tiempo determinado, entonces esa variación lo represento con un triangulito. Entonces aquí se representa la velocidad como la variación de la concentración respecto a la variación del tiempo. Alguna característica principal es que los reactantes tienen el signo menos. ¿Por qué? Porque conforme avanza la reacción química, los reactantes se consumen, es decir, que su concentración disminuye. Así como los reactantes disminuyen en su concentración, los productos empiezan a aumentar en concentración porque se están produciendo. Por eso es que los reactantes al ir consumiendo, su concentración final va a ser menor a la concentración inicial. Y si algo menor, por ejemplo 2, le resto algo mayor, por ejemplo 5, el valor me sale negativo. Para que la velocidad sea siempre positivo es por ello que aparece el menos. Para que menos por menos sea más y siempre salga positivo. En cambio, en los productos ya no es necesario poner el menos, porque ahí en los productos la concentración aumenta. Y como la concentración va a un aumento, la concentración final siempre va a ser mayor, por ejemplo 6, menos la concentración inicial, por ejemplo 0, siempre va a ser positivo. Pues por eso el signo más. Ahora, en una reacción química como la que está establecida aquí,
se encuentra una relación estequiométrica. Es decir, nosotros podemos calcular la velocidad de cada sustancia que forma parte de la reacción comparándola con el coeficiente. Imaginemos que nosotros tenemos una reacción química conocida, por ejemplo, la síntesis del amoníaco, la síntesis de Haber-Bosch. Esta va a tener nitrógeno, va a incluir al hidrógeno y va a producir el amoníaco mismo que les estaba comentando, NH3. Nosotros para establecer esta fórmula necesitamos que esté balanceada. Es decir, vamos a ir colocando números delante de cada sustancia para que esta ecuación esté balanceada. Ahí he puesto 1, 3 y 2. ¿Por qué? Para que haya 2N con 2N y 6 hidrógenos con 6 hidrógenos. ¿Qué sucede? En el problema lo que nos van a dar como dato es, por ejemplo, ¿qué pasa si la velocidad del hidrógeno nos dice con la que se consume es de 6 mol o 6 molar de una vez, molar por segundo? Esa es la unidad, molar por segundo. Entonces, ¿cuál sería la velocidad, por ejemplo, de producción del amoníaco? Si ya sé con qué velocidad reacciona el hidrógeno, podría calcular la velocidad con la que se produce el amoníaco. ¿Cómo así? Pues digo, la velocidad del hidrógeno es esa su coeficiente. Esa es su coeficiente. Por ejemplo, la del hidrógeno es 6, su coeficiente 3. ¿Cómo? ¿Cuál será la velocidad del amoníaco X con la que se produce si su coeficiente es 2? Y así se halla la velocidad con la que se ha producido el amoníaco a partir de la velocidad de uno de los reactantes. O sea, de 6 entre 3, 2, 2 por 2 son 4. Y así la producción del amoníaco se da a una velocidad de 4 molar por segundo. Cuando está dentro de una reacción química, entonces se calcula relacionándolo con el coeficiente de la sustancia. Sí, a ver, ¿alguna duda que tengan con respecto a esto? Es una relación estequiométrica, es una relación con el coeficiente. ¿Alguna pregunta? Aparte de la que... Ah, sí, pues deberían estar aparte esos dos temas, cinética y equilibrio, porque son... Pero tienen algo en común tienen. Que viene a ser que va a usar la misma fórmula, la cinética tiene una fórmula final y esta fórmula final la estudiamos en química, en equilibrio químico. Bueno, aquí han incluido así, de repente es por avanzar el tema, por avanzar los temas. Bueno, el otro cálculo es la velocidad instantánea. Esto es lo que más pregunta. ¿Qué se pregunta? Pues la velocidad, pero no solamente de uno de ellos. Se pregunta la velocidad de toda la reacción. Entonces, para eso se aplica una ley de acción de masas de Gullberg-Waage o Watts, en el cual se desarrolla pues una fórmula para toda la reacción. En esta fórmula para toda la reacción se incluye al inicio una constante K. Una K. Vamos a colocar siempre K. Luego vamos a trabajar la concentración. Recuerden que los corchetes son concentraciones, pero de la A y de la B. ¿Quiénes son A y B en la reacción, en la ecuación? Vienen a ser los reactantes. Entonces, quienes van a ir en la fórmula total de toda la reacción no van a ser los productos, no, sino los reactantes, solo reactantes. Y solo reactantes que estén en estado gaseoso o acuoso. Profi, si hay sólido, no va. Profi, si hay líquido, no va. Profi, si hay vapor, bueno, vapor es como gas, sí va. Entonces, sólidos y líquidos no se ponen en la fórmula final, solamente se ponen reactantes gaseosos o acuosos. Y ahí está. Pero estos van a estar elevados a unos exponentes. Esos exponentes de manera común o simple van a ser los coeficientes de la reacción balanceada, de la ecuación balanceada. Por ejemplo, va a ser K, el primer reactante A, elevado a la A minúscula es su coeficiente. A minúscula es su coeficiente. Por la concentración del reactante B, este de aquí, elevado a su coeficiente B minúsculo. Y así como lo vemos, así es lo que pregunta. Entonces, si yo tengo, vamos a ver el siguiente.
Ya con eso acabamos cinética. Si yo tengo la reacción química que antes había mencionado, y nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco, yo había balanceado colocando coeficientes como acá 1, acá 3 y acá 2. Entonces, si a mí me preguntara la velocidad de toda la reacción, que ese es el problema típico en cinética, ya la velocidad de toda la reacción. Entonces, yo voy a colocar al inicio una constante K. ¿Qué K, profe? Cualquiera, K nomás. Luego voy a colocar, estos son gases, este es gas, y bueno, este también es gas. Entonces voy a colocar entre corchetes, porque es la concentración, ajá, voy a colocar entre corchetes los reactantes, solo los reactantes, que en este caso los reactantes son el nitrógeno, N, y el hidrógeno, H, elevados a unos exponentes, y esos exponentes vienen a ser simplemente sus coeficientes. Acá, coeficiente del nitrógeno 1, 1. Coeficiente del hidrógeno 3 al cubo. Y esto es lo que se pide en los problemas, generalmente. Determinar la velocidad de toda la reacción química a partir, pues, de la ecuación. ¿Qué hacemos? Pues copiamos una K, copiamos las concentraciones de los reactantes gaseosos o acuosos y elevamos a sus coeficientes. Esto es, entonces repito, la ley principal que vamos a desarrollar hoy con los problemas. Y justamente, ¿qué les dije? Pues vamos a desarrollar los problemas. A ver, preguntas. Sí, muy bien. Entonces, la pregunta que dice su compañero ya es una pregunta un poco más rigurosa. Pues algunos de ustedes ya necesitan más información y para eso está acá, porque este es un material tipo pre también, pre-San Marcos. Aunque también puede estar incluido en UNI esta parte. No preguntan mucho más, salvo en el desarrollo de los problemas. Bueno, claro, cuando una reacción es compleja, ¿qué significa que la reacción sea compleja? Que cuando se establezca para una reacción sola varios pasos, varios subpasos, varias subreacciones, entonces esas se llama o se dice que es una reacción con mecanismo. Y ahí en una reacción compleja ya los exponentes no coinciden en sus coeficientes. Pero para nosotros determinar esos exponentes necesitamos más datos, que el problema nos dé más datos para nosotros calcular la X y la Y. Y finalmente, antes que me olvide, el orden de reacción, el orden de la reacción se calcula sumando los exponentes de la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, A más B, ese sería el orden. X más Y, en este caso, el orden. Ya la suma de los exponentes va a ser el orden. Ahorita vamos a explicarlo mejor con un ejercicio. Ajá, es una reacción más lenta, ¿sí? De dos etapas, sí. Ujú, sí, muy bien. Entonces, la mayoría de casos es de una sola etapa. Yo veo solamente una reacción, un paso. Y esa se llama una reacción elemental o simple. Muy bien. Entonces, muy bien, buenas preguntas que me hacen. Ahora con ello vamos a resolver algunos de sus problemas. Vamos a ver si tenemos acá problemas que puedo yo trabajar. Ya, la uno. La uno todavía no puedo hacerlo. Tampoco. Vaya. Entonces me está dejando mal la parte de los problemas, ya que no empieza con cinética. Uno presión. Muy bien. Todavía no hago el tema de equilibrio, así es que vamos a hacer solamente un problema inicial de cinética. Así es que empiezo con el problema número 3. Haga este problema número 3 para que puedan entender cómo se desarrollan los ejercicios de cinética. La 3 dice, se da la reacción química. Muy bien, mira, ya se da la reacción química y ya está balanceada. ¿Cómo sé que está balanceada? Porque ya están los coeficientes delante de cada letra en este caso. La constante me dan, la concentración de A me dan, la concentración de B me dan y me dicen determina la velocidad de la reacción química. Entonces, 4000 me dicen que sale, ya. 4 por 10 a la 3, claro, es lo mismo, muy bien. Vamos a ver.
Antes que avancen sus compañeros, rápidamente determinar la velocidad de la reacción química. Entonces, esta se determina siempre con una constante K. Esta constante K solo depende de la temperatura, multiplicada por la concentración de los reactantes. Acá los reactantes son los que están antes del entonces de esta flecha. Sería la A y sería la B. Pero no se olviden que esto está elevado a los coeficientes. Pues acá el coeficiente de A es 3, entonces al cubo. El coeficiente de B no hay nada, profe, no hay nada, 0, no, es 1. Entonces se eleva a la 1. Ah, pero en este caso, en la mayoría de casos aquí acaba el problema. Pero en este caso nos dan los datos, y como nos dan los datos, reemplazo. Dice 2 por 10 a la menos 1, 0,2. Por la concentración de A, 1 por 10 al cuadrado, 100. 10 al cuadrado es 100. Elevado al cubo, pues al cubo. Por B, 2 por 10 a la menos 2, pues eso es 0,02. Y esto se calcula, se determina. Cuando hay dos ceros elevado al cubo, se forman 6 ceros. 2 por 3, 6 ceros. Entonces acá hay menos 2 y acá hay menos 1, hay menos 3 ceros. Entonces te va a quedar 2 por 2, 4. Y acá 6 menos 3. Ajá, al cubo, ¿no? Sale 4000. 4000, bueno, dependiendo de las unidades. Sería, acá no nos dan la constante su unidad, así es que, pues bueno, lo voy a calcular como molar por segundo nomás. A ver, pregunta. Sale 4000, ¿no? Ahí está, sí, también me salió 4000. Muy bien. Entonces, lo básico está aquí. Lo básico está en saber formular esta expresión. Porque lo demás es reemplazar y calcular pues, con la calculadora, ya que ustedes están dando exámenes virtuales. Con calculadora ya pueden ir reemplazando y sale el problema. Sí, este es, digamos, un ejemplo clásico de lo que es cinética química. Hemos hecho el problema entonces number 3. ¿Alguna pregunta que tenga de este problema, no? ¿Han copiado ya? ¿Alguien está copiando todavía? Nadie está entendiendo, creo. Muy bien. Bueno, en realidad muy mal, pero tienen que preguntar. Yo aquí estoy tratando de contestar preguntas. Ah, ya, sí están copiando. Muy bien. Yo había leído, bueno, mejor no lo digo. Cuando estaba leyendo, estaba diciendo, yo estoy comiendo, había leído. La 3 del espejo sale 4,5. A ver, vamos a verlo en un momento. El espejo 1 sale la B. Es una pregunta. A ver, ahorita lo veo. Es que creo que las primeras eran de equilibrio, por eso no lo he hecho. Esta sí sale 4000. Ya, entonces, así va. La reacción, velocidad de toda la reacción se calcula la K y solo los reactantes, elevados sus coeficientes. Nada más, es lo que tienen que saber. Constante, concentración de reactantes gaseosos o acuosos, elevados a sus coeficientes. 3, 3, 1, 1 y reemplaza. La 1 y 2, por favor, pero todavía no lo hago ni la 1 ni la 2. ¿Por qué? Porque son del tema que todavía no vemos. Ajá, ya, entonces la 1 sí es de cinética, me dice, pero es de teoría y todavía ahorita vamos a hacer ahorita la teoría. ¿Ya? A ver, vamos a ver, de repente me he pasado. Sí, a ver, ¿quién estaba copiando? A ver, me avisa si ya terminaron de copiar. Ah, ya copió, muy bien. Teacher, llegué un poco tarde por temas de mi internet. Me pone, ya me pone, me pide, dice, pero me pone asistencia, ya, muy bien. Ya está, entonces, vamos a ver el problema uno, si me dicen que es de cinética. Ajá. Ah, ya, pero esto todavía no hemos visto. Esta parte es equilibrio. La uno espejo es equilibrio. La uno sí, naturalmente. Los demás son equilibrios, ¿no? Entonces, solo la uno en rosado es de cinética.
Pero para eso tengo que hacerles un poco de teoría que está aquí. En la otra diapositiva también tengo teoría. Ah, rayos, ya se va a acabar. Entonces esto ya hemos visto, principalmente esta fórmula de acá, de la derecha. Ahora vamos a ver algunos factores que influyen en la velocidad. ¿Has visto cómo algunas, no, bueno, ustedes de repente no han visto una velocidad tan eh, inorgánica, pero sí hemos visto velocidades orgánicas? ¿Has visto cómo la manzana rápidamente se cubre de una tela oscura? Se oxida rápido la manzana, la palta, el plátano se oxidan rápido. En cambio, el metal, el clavo, no se oxida rápido, demora muchos días, semanas, meses en oxidarse. ¿Por qué unos sí se oxidan rápido y otros no? Ah, pues ahí vamos a estudiar ciertos factores que influyen en la velocidad. Una de ellas es la naturaleza del reactivo. Hay algunos reactivos que pues tienen una velocidad más rápida. Por ejemplo, los iónicos, los compuestos iónicos, reaccionan más rápido que los compuestos moleculares. Otro, de repente, ¿cuánto lo he dividido? Si yo lo divido en pequeñas partículas, estas al combinarla van a reaccionar más rápido. Que si tengo todo la roca ahí entera puesta y expuesta, entonces va a reaccionar menos rápido. Entonces, mientras más divido, es más rápida la velocidad. Otro, la concentración. Mientras más concentrada es la sustancia, más concentrada, más rápido. Mientras menos concentrada, más lento. La temperatura, a mayor temperatura, más rápida será la reacción. Y sucede acá un caso, porque ya en años pasados, ya en el material había venido esta condición de colegio. También academia se plantea, pero bueno, dice que la relación es que cada 10 grados Celsius que aumento de temperatura, la velocidad se duplica. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si la velocidad ahorita es 2 y si la temperatura es 25 grados Celsius, no 20 voy a decir, o menos, creo, porque estoy sintiendo más frío cada vez. En la noche es más todavía. Y si la temperatura lo digo que vale 30, aumentó en 10, entonces yo podría aproximar que la velocidad 10 grados Celsius después es 4, el doble, 4 molar por segundo. Ya eso es lo que nos dice una aproximación. Esta es una aproximación. Pero siempre la velocidad va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de la reacción. Y el catalizador. Un catalizador, por ejemplo, orgánico es la enzima. Nosotros tenemos enzimas, por ejemplo, cuando nosotros digerimos a nuestros alimentos, en nuestra saliva tenemos ciertas enzimas que nos ayudan a que la degradación o para que el bolo alimenticio se forme más rápido, se segregan y de esta forma aceleran la reacción química, aumentan la velocidad. Y estas enzimas, pues, se utilizan también para que la velocidad sea más rápida. ¿Y cuando la velocidad sea más rápida? Cuando disminuye un valor llamada energía de activación. Que eso en los problemas los vamos a ver. Pero de manera general, un catalizador es aquella sustancia orgánica e inorgánica que ayuda a que la velocidad sea más rápida. Ahora, con esta teoría voy a resolver el problema 1. Es una sencilla y la otra compleja. La de la manzana sencilla y la del metal compleja, más polarizado. Ajá, entonces tiene que ver con los factores, lo que nos está hablando, ¿no? Entonces, con esta corta teoría, poca explicada, lo sé, pero por el tiempo lo vamos a dejar ahí suficiente para responder el problema número 1. Espero que sea suficiente. Solo 2. Ah, eso no le entendí al joven Otero. Solo 2. Espero que ahora sí esté copiando. Aquí, acá de repente solo 2, pero en romanos, bueno, solo 2 en romanos. Ahora dice, ¿cuáles de los siguientes factores no influyen en la velocidad? De los que hemos visto, está la temperatura, sí influye, a mayor temperatura, mayor velocidad. Está el grado de división, sí, mientras más divido, mayor es la velocidad. Y el catalizador, sí, es una sustancia que se adiciona para aumentar. Entonces, lo que su compañero y sus compañeras están haciendo referencia es que sea solo 2, ¿no?
2 en romanos. Solo la presión no interviene en la velocidad. Ajá. Ah, ya. Ahora sí lo entiendo. Solo 2. Ajá. Ahora sí, ahora sí. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces voy a buscar por ahí, como esos son temas amplios, voy a buscar por acá otro problema de cinética química. Ajá. Y no lo encuentro. Bueno, vamos a empezar con los... Estoy haciendo desordenado, ojalá no se pierda. Voy a hacer un problema del sigamos practicando. Problema número 1 del sigamos practicando. Ya para terminar aquí en cinética y avanzar el siguiente bloque con equilibrio químico. 1,6 me dice Álvarez Almendra. Muy bien, vamos a ver. Tengo la reacción química, ahí está, la copio. ¿Qué? Porque soy copión, ya está, me copié. 6 también sale. Muy bien, vamos a ver. Me dice, la velocidad de A es 4 mol litro por segundo. Es molaridad por segundo. Y me piden la velocidad del C. Entonces, cuando nos pidan, sale 6. Muy bien, a varios de esas están saliendo 6. Muy bien. Cuando me dan de una sustancia y me piden de otro dentro de la misma reacción, aplico la relación estequiométrica. ¿Qué me dice la relación estequiométrica? Que la velocidad de A será su coeficiente, 2. Como la velocidad de C, que es la que me pide, será su coeficiente, 3. O sea, es decir, la relaciono respecto a sus coeficientes nomás, de A2 y de C3. Y luego, pues, borro la velocidad de A y reemplazo el dato que me dice. Dice que la velocidad de A es 4. Y de aquí determino la velocidad de C. 4 entre 2 es 2, y 2 por 3 por la tabla del 2, 6. Su unidad molar por segundo. ¿Qué es molar? Esto de aquí, mol por litro. Por segundo. Ahí está. Entonces es concentración por segundo. Esa sería la unidad de la velocidad, en este caso, de esta reacción. Entonces, ya para quedarnos aquí, no sé si copiaron ya, terminaron de copiar. Si no, pues bueno, les vamos a dejar copiando este problema. Entonces recuerde que cuando en una reacción nos dan la velocidad de un elemento, de una sustancia, y nos piden la velocidad de otra sustancia, puede ser reactante A, B, puede ser producto C o de cualquiera. La relacionamos siempre con el coeficiente 2, velocidad de C3, y multiplicamos, dividimos y hallamos la respuesta. No, la unidad rosa es mol sobre litro sobre segundo, porque recuerda que la velocidad es concentración sobre tiempo, y la concentración es la molaridad, y el tiempo, pues segundo. Pero la molaridad, M, se calcula moles sobre volumen. Entonces ahí viene los moles, pues mol, el volumen, litro, y el segundo, pues segundo. Entonces es mol sobre litro, que es molaridad, sobre segundo. Esto de aquí es molaridad sobre segundo. Por eso, vaya, carita feliz. Entonces, pero M es mol, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, por ahora nos vamos a quedar aquí. Hemos hecho 3 problemas de cinética química. La mayoría viene sobre aplicar la fórmula total, esta de aquí. Algunos de teoría. Y esta que es para simplemente copiar el coeficiente, relacionar con el coeficiente. Y así determinar la velocidad de cada componente. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. Les voy a dejar que copien el problema número 1 de los problemas. Siga practicando, profe. Y regresamos para ver el tema de equilibrio químico. Chau, chau. Regresamos entonces.